La Brigada Paralela en Libertad regala libros para que los libros circulen, rolen. Los libros construyen el gran instrumento de creación de pensamiento crítico en nuestra sociedad. Mexicanos lectores tenemos más capacidad para defendernos de la mentira televisada, del discurso fácil, de los lugares comunes, de la desinformación. Toda mi vida he sido un amante de los grandes periodistas, los periodistas que transformaron en un determinado momento el mundo que los rodeaba, ejerciendo su labor de informadores. Siempre me parecieron personajes de un mundo heroico, probablemente porque vengo de una familia de periodistas, donde el oficio del periodismo era un oficio altamente respetado. Mi tío abuelo, gran periodista, redactor jefe de un periódico socialista, editado por el sindicato minero allá en España, decía que el periodismo es una de las bellas artes. Lo que pasa es que hay mucho cabrón jodido, miserable practicándolo. Y que como es un territorio de gran confrontación, el periodismo se convertía en una zona de lucha continua entre los que buscan la verdad y los que ocultan la verdad. Y por eso los grandes periodistas valían más todavía, porque eran los grandes buscadores de la verdad. He seguido atentamente la historia de algunos periodistas del siglo XX y bueno, algunos de ellos se han convertido en mis personajes, mis héroes particulares. Javier Bueno, periodista español, cuya foto domina mi despacho y del que oí una y otra vez hablar durante mi adolescencia a mi abuelo, a mi tío abuelo, a los viejos de la familia que lo recordaban como un personaje mítico por el periódico que dirigió y cómo lo dirigió. Detrás mío me cuida, hay otros que tienen estampitas de santos en su casa, que San Francisco de Asís, que son muy buenas y curan todo. Como yo soy un maldito escéptico y creo que no curan nada, detrás de mi mesa tengo una foto de Rodolfo Walsh, el periodista argentino asesinado por la dictadura militar, que hizo del periodismo eso, una de las bellas artes. Tengo un amor profundo. Fui el primero en publicar en México textos de Richard Kapuscinski, el gran periodista polaco. Y entre todos estos periodistas siempre me fascinó ir buscándolos a lo largo de los libros de historia. Y hace muchos años topé con una personaje, mujer, muy, muy singular, muy potente. Se trata de Larissa Reisner. Larissa Reisner tuvo una vida muy breve y momentos de gloria muy potentes. Y de repente, por azares de la historia, que luego hablaremos de ellos, quedó convertida en un personaje del que mejor no hablamos y no formó parte de la gran mitología de los grandes periodistas de la izquierda en el mundo y fue lentamente olvidado, al grado que en los últimos 30 años nadie recordaba a Larissa Reisner. Se había perdido totalmente. Como parte de la labor de traer estos personajes de nuevo a la vida y ponerlos sobre la mesa y vincularlos al mundo del periodismo de hoy y en particular al mundo del periodismo de hoy en el conflictivo México en que vivimos, me parecía particularmente interesante ir hacia Larissa, encontrar todo lo que pudiera sobre ella y contarla. El resultado fue un pequeño trabajo que se publicó como parte de un libro que se llama Arcángeles. Pero a la hora de decir, vamos a hacer más divulgación sobre Larissa, surgió este material que es un texto de ella sobre lo que sería la batalla de Sviansk durante la Revolución Rusa, y lo publicamos juntos en este volumen. Larissa es una hija, si no de la oligarquía, que no lo es, si es una hija del dinero,
del profesionista liberal, la familia de profesionistas liberales, con dinero y una vida como nada, en la Rusia zarista, de origen polaco. En aquellos momentos Polonia forma parte de la URSS, no de la URSS, de la Rusia zarista, y es hija de un juez y vive una vida muy, muy acomodada. Pero este juez es un juez con inquietudes que hace el viraje de ser desde un personaje relativamente conservador, adaptado a las circunstancias de su tiempo, a un pensador y un filósofo, primero progresista y luego socialdemócrata. Y la adolescente Larisa, por razones de vida, se ve envuelta en un mundo de noches repletas de tazas de té, enormes samovares y viejitos barbudos discutiendo filosofía de la historia, sociología, y construyendo esta especie de atmósfera de el mundo puede cambiar. Y hay una serie de palancas que forman parte de las ideas que cambian el mundo. De tal manera que Larisa lentamente se ve involucrada en estas concepciones de la izquierda radical y en aquella época perseguida que se desarrolla en la Rusia zarista. No solo entra en esto, sino que muy pronto se convierte en una hábil redactora, empieza a corregir los artículos de las revistas que publican su padre y sus amigos, entra en contacto con la izquierda radical rusa, conoce a Gorky, colabora con él en la publicación y de repente se ve involucrada en un trabajo mucho más peligroso, ya viviendo en Petersburgo y no en Polonia, que empieza a hacer trabajo de formación en círculos obreros. En aquellos momentos el movimiento obrero, a partir de la Revolución de 5, ha venido creciendo enormemente en la Rusia zarista. Han venido creciendo los pequeños grupos de marxistas que trabajan con grupos de trabajadores. Y Larisa forma parte de estos grupos clandestinos en los que se hace trabajo de educación política entre obreros. La explicación de las condiciones de trabajo, los porqués, los mecanismos del capital, la industria, el poder político, la descripción del autoritarismo. Tan es así que la revolución en febrero de 17 la toma ya muy involucrada con la izquierda del Partido Socialdemócrata. Curiosamente, su padre, en una de estas múltiples situaciones que se dan a lo largo de la historia, es calumniado y acusado de ser espía zarista. Esta mancha sobre ella la desmoraliza brutalmente. Es una calumnia que no ofrece pruebas y por lo tanto no se pueden ofrecer pruebas contra la calumnia. ¿Cómo demonios le dices que es mentira a alguien que no prueba lo que dice o que no tiene argumentos para sostener lo que dice? Y esto la deja fuera de combate. Para el momento en que estalla la segunda fase de la Revolución Rusa, el golpe de Estado de los bolcheviques, Larisa vuelve a la acción y se vincula a uno de los sectores más combativos, más militantes y más radicales, que es la flota de petroleros, de cañoneras, que tienen su base en la base naval de Kronstadt. Y además se relaciona doblemente. Por un lado está ahí como comisario político y por otro lado se enamora de un personaje absolutamente loco, que es Raskolnikov, el gran dirigente de los marinos de Kronstadt. A partir de eso va a ser la revolución y la guerra civil que sucede a la revolución con los marinos. Va a ser testigo de excepción y combatiente. ¿Se la imaginan? Uno ve las fotos de Larisa de 1917, es una muchacha muy guapa, muy guapa, muy elegante, de rasgos muy finos, con dos enormes rodetes para ocultar un cabello larguísimo, ¿no? Que le gusta salir a patinar en el hielo, y que de repente está con uniforme de camuflaje, sin comida, con un fusil y en medio de la flota de los cañoneros, en un apeadero sin importancia que se llama Sviansk, donde se va a dar los combates más furiosos
de la primera etapa de la guerra civil. El ejército rojo está siendo rodeado por todos lados, enfrenta intervenciones militares norteamericanas, japonesas, una invasión desde Siberia a cargo de guardias blancos, la presencia de un ejército checoslovaco dentro de sus fronteras, los cosacos del Don rebelados, una situación de cerco, y Sviansk se vuelve casualmente el punto de ruptura de la revolución bolchevique. Si se pierde Sviansk, el camino hacia Moscú queda, el camino hacia Petersburgo queda abierto, y la derrota de la revolución es un problema de semanas. Y entonces el alto mando del ejército rojo decide que ahí hay que resistir. Y la consigna es: ni un paso atrás, de aquí solo salimos muertos o triunfantes. Y llega en esos momentos el tren rojo de Trotsky, el mítico tren rojo en el cual León Davidovich Trotsky conducía el ejército rojo. Llega a Sviansk, lo deja y se va. De tal manera que el propio Trotsky sella su destino con el de los defensores de Sviansk. Y Larisa participa de estos combates que milagrosamente, después de una resistencia despiadada, resultan triunfantes y frenan la ofensiva del ejército blanco. Participa y escribe, y empieza a escribir crónicas periodísticas de lo que está viviendo. El resultado de esta primera crónica es este texto que aparece en el libro. Y luego escribe algunos otros textos sobre la Revolución de Octubre y la Guerra Civil. Forma parte del aparato central o de la élite bolchevique, y los azares de la vida la llevan acompañando a Raskolnikov a una situación rarísima, que es: termina de embajadora en Persia, en un momento muy difícil, porque las conspiraciones ingleses por el control del petróleo persa están a peso, y ella está metida en esto, una mujer en una sociedad tremendamente machista. Los rumores la persiguen. Es una mujer, digamos que de una libertad sexual muy evidente y muy clara. La acusan de andarse tirando a un marajá por ahí, o de que en las noches se desnuda, se cubre con una piel de tigre y recorre las calles de Teherán. Hay todo un mito. Los servicios de espionaje ingleses se vuelven locos con Larisa, y empieza a escribir de nuevo y deja constancias del mundo de la esclavitud laboral en Persia. Cuenta las historias de cómo es una fábrica por dentro, las danzas de los derviches, haciendo un periodismo de una gran vivacidad, muy cálido, muy caliente. Termina mal con Raskolnikov. Hay entre ellos historias de celos que nadie nunca se atrevió a contar, pero que deben haber sido horrorosas. El caso es que acaban muy mal. Se separa, regresa a la URSS y decide viajar por Alemania. Alemania en esos momentos es el centro de la revolución en Europa. El aparato bolchevique, Lenin y compañía piensan que si la revolución no se produce en Alemania, no va a haber revolución socialista mundial, va a quedar encerrada en la URSS y va a empezar a desgastarse dentro de su propio ciclo. Entonces cubre informativamente la Alemania del Kaiser, hace artículos sobre el movimiento obrero, sobre las grandes luchas, y le toca ser testigo de la revolución de 1923 en Hamburgo. En 23 hay un golpe militar de los obreros que derrota temporalmente al ejército alemán, y luego son reprimidos brutalmente, y ella logra llegar a tiempo y en condiciones de clandestinidad entrevistar a los dirigentes del putsch obrero, del golpe de los obreros, y hacer un libro maravilloso que se llama Hamburgo en las barricadas. Para esos momentos Larisa ya es una periodista conocida, ya publicó sus textos sobre Afganistán, publicó sus reportajes sobre la guerra civil, publica este libro sobre Alemania. Y regresa de nuevo a la Unión Soviética, ahora con una nueva relación amorosa, con otro de los personajes más singulares de la Revolución Rusa, el ruso polaco Karl Radek,
uno de los tipos más inteligentes y más sinuosos que creó en su historia el bolchevismo. Así la cosa, decide que una revolución no se puede contar si no cuenta sus tripas, y decide que las tripas son las transformaciones que se están produciendo en el mundo industrial. Entonces se va a las minas, se mete dentro de las minas, vive con los mineros y cuenta sus historias. Se va a las industrias metalúrgicas, vive en los barracones de las fábricas que se están construyendo en el proceso aceleradísimo de industrialización que pasa y por el que vive la Unión Soviética, y empieza a contar historias de fábrica. Para Larisa, como para todos los que hemos escrito sobre el mundo laboral obrero, resulta muy difícil encontrar el justo tono en el que, sin hacer alarde ni demagogia, ni pensamiento optimista acrítico, ni ver a la clase obrera como un sujeto naturalmente revolucionario, sino como seres humanos en procesos de construcción de una idea de cambiar el mundo, encontrar el tono justo para contar estas historias de fábrica es complicado. Muchas veces en sus textos se deslizan críticas brutales a la manera como se está industrializando, como hay un sacrificio continuo de hombres, pero al mismo tiempo una descripción de la importancia de transformar radicalmente un país muy atrasado en términos industriales como era la Unión Soviética en esos momentos. Poco después se enfermará y morirá. Afortunadamente morirá, porque todos los compañeros de Larisa citados en sus libros serán exterminados en las purgas del estalinismo entre 1928 y 1935. No queda uno, ni uno. Raskolnikov es apartado y muere de una manera misteriosa. Radek es fusilado. Kippenberger, el director de la Revolución Alemana, es fusilado. Todos ellos van a ser ejecutados en el estalinismo. No vivirá la decadencia autoritaria de la Revolución Soviética. En un apretado resumen y muy malo, porque estas cosas me salen mejor escritas que platicadas, esta es la historia de Larisa Reisner y de este tipo de periodismo, de esta búsqueda a través del periodismo de la verdad. ¿Qué le debemos a personajes como estos? Les debemos una doble mirada, ¿no? Por un lado, el agradecerles que hayan sido los que fueron, y por otro lado, el encontrar en ellos un punto de referencia. Cuando hoy un adolescente mexicano se mete a la escuela, a la Carlos Septién, para estudiar periodismo, como quién va a querer ser cuando sea grande, entre comillas. Va a querer ser como una locutora de Televisa que lee noticias, no genera noticias, o va a querer ser como Larisa Reisner. Cuando construyes personajes de una fuerza y de una intensidad como estos, estás creando un universo de referencia que todos necesitamos, ¿sí? Cuando uno, apabullado por las noticias del Fondo Monetario Internacional, se despierta en las mañanas como quien quiere ser, como el gordo Cártens o como un Pancho Villa. Esta tremenda reflexión de quiénes son tus modelos, hacia dónde diriges la mirada, en quién depositas tus amores, cuáles son los personajes que a lo largo de la historia han construido un espacio que tú aspiras a alcanzar, a lograr, a ser contagiado por ellos. Yo creo en la necesidad de una izquierda que tiene un amplísimo panteón y un panteón de referencia. Ahí están los nuestros, los que queremos, los que nos gustan, y además son personajes a veces contradictorios. Yo quiero ser como Larisa Reisner, pero no quiero andar por el DF envuelto en una piel de tigre encuerado en las noches, ¿sí? Sin embargo, sí quiero su absoluta irreverencia, su rabia, ¿no? Y sobre todo, la manera como entra en los temas.
Él de repente dice, ahí está la historia y le vale madre, se mete en ella de cabeza. Y se encuentra de repente en una cabaña, en el Don, ¿sí? O en el Donetsk, llena de piojos, con 4 días en los que ha comido mendrugos de pan, porque está contando esa historia y para contarla hay que estar ahí para contarla. Esta necesidad de construir referencias para mí es fundamental. Y espero que para ustedes lo sea, porque les vamos a regalar, gracias a la gentileza de todos los que dije antes, les vamos a regalar un ejemplar de este último libro. Y hasta ahí, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos, reflexiones? No me va a salir como el que me salió un día en la Nepacatlán, que dijo, lo que usted dijo de que Stalin mató a más comunistas polacos que Hitler es mentira, no los mató, los ajustició. Yo dije, este güey de qué pinche cerro lo bajaron a tamborazos, pues, ¿no? Y luego resultó que era un provocador de Antorcha Campesina, chinga, ya, así que pinche chiste, pues, ¿no? Desgraciadamente el periodismo en México ha sido muy golpeado, ¿no? Desde Manuel Buendía hasta los actuales, ¿no? También no dudo que hay muchos que viven con la intensidad de querer ser un Antonio de Valdés, ¿no? Desgraciadamente. Pero también hay muchos más que yo espero que sean como Aristegui, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es parte de la gracia, ¿no? Si tienes 18 años, ¿de veras quieres un oficio tranquilo? ¿Quieres ser marcador de precios en un pinche súper? ¿Aspiras a vender automóviles de segunda mano? ¿O de veras quieres ser una periodista como esta? O sea, la cuota de riesgo hace el valor de las cosas, lo levanta, pues, ¿no? O sea, nadie dijo que cambiar este país es fácil. Todos sabemos que es difícil, pero esta dificultad no lo hace más apasionante, no lo hace más obligatorio en términos morales. Si no soy yo, ¿quién es? ¿Sí? Si no asumo moralmente la voluntad de cambiar este país, ¿quién la va a sumar? ¿Quiénes la van a sumar por mí? ¿No? En ese sentido, el mundo del periodismo, con todo y lo complicado que es, las presiones tremendas que se reciben, ¿sí? También es un terreno de batalla apasionante. Y para un joven con ganas, una joven con ganas, mejor todavía, ¿no? Y bueno, ¿qué vaticina el futuro para el periodismo en México? Hay un poema de Manuel Machado muy bonito que dice, en camino al fondo del destierro, sangre, sudor y lágrimas, el Cid cabalga. Estás cabrón, Machado, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. No es para tanto, pero tampoco es para menos. Nos esperan tiempos profundamente oscuros. Decir la verdad es conflictivo. No digamos que peligroso, a veces es peligroso, pero en general es conflictivo. Pero no decirla es peor. Callársela es mucho peor. Ser cómplice es muchísimo peor. Entonces, ¿qué vaticina? Pues vaticina tiempos gloriosos, compadre, ¿sí? En los cuales, a pesar de los pesares, de las censuras, de los bloqueos, la verdad va a relucir. Y un factor determinante es que el monopolio de la información periodística no lo tienen la televisión, la radio y los periódicos. Ya se rompió. Afortunadamente, redes sociales, proyectos marginales, radios libres han roto el monopolio. Y en ese sentido, nadie puede quejarse de que no tiene, aunque sea un mínimo espacio, para expresar la verdad, porque lo hay, siempre lo hay. Gracias, buenas tardes. Para hablar con la verdad, para no tener miedo de decir las cosas, no es necesario, yo respeto una profesión de periodista. Tú puedes tener cualquier profesión o no tenerla, y si te enfrentas con la verdad vas a tener problemas, y te van a romper las ideas y te van a romper los pensamientos.
en una carrera tan importante como el periodismo, pues qué bueno que todavía haya quien lo quiere estudiar, pero yo les quiero decir como médico que también nosotros temblamos, nos tiemblan las pestañas cuando tienes que atender a alguien y estás dando todo lo tuyo y aún así sabes que te van a demandar porque hay fallas por falta de material o falta de personal. O como madre, soy madre de 2 jóvenes y cuando yo no tengo cómo contestar algo a mis hijos o cómo decirles la verdad de un México donde estamos viviendo, cómo hablarles de un apellido Villa, que es el mío, de una descendencia tan hermosa, pero que tiene tantas cosas que la gente achaca a ese gran Villa. Cuando tú quieres hablar y decirla con todo la verdad, cuesta trabajo. No solo que te parta la conciencia la gente de fuera, sino la gente que más quieres, porque es lo que más te duele, ¿no? Que te dé quien más tú amas. ¿Es Villa? Yo soy Villa, soy Micaela Villa. Póngase contenta, hombre. Claro que sí. Cuando encuentre a alguien que no entienda, agarre mi libro, que es de este grueso. Ya lo leí. Dele con él en la cabeza y se compone. Claro que sí, le decía yo a mi amiga. Es un libro que tiene 2 funciones. Una Así es es. leído y otra putear a los iconoclastas. Y yo me topo con sus libros. También aplaudo, ahorita tengo la cirugía en el hombro, por eso no aplaudí fuerte. Le digo a mi amiga al pasar, está mi escritor favorito, le dije, vente y la jalé, por eso me vine hasta acá. Felicidades, señor. Felicidades porque se enfrenta con todo, no solo como periodista, como hombre, como ser humano. Esas entrevistas que hace al abuelo Villa, carajo, o sea, mi abuela me lo contaba y lo vengo a leer del señor, mis respetos, ¿no? Yo dije, yo me hubiera traído a escribir sobre el abuelo, pero no de esa manera como lo hace el maestro Taibo. Muchas pues gracias. bueno, no quiero acaparar. Enfrentar la vida con la verdad no es fácil, pero lo tenemos que hacer. Y no es la herencia del apellido, la herencia es en mexicanos. Gracias. Muy amable. Órale, Oscarito, tú eres lariciano. Pues órale, toma el micro. Se encuentra con nosotros el gran poeta Óscar de Pablo, que es otro de los fans de Larisa. Una anécdota a partir de uno de los personajes que menciona Larisa en el texto sobre la batalla de Sviazk, menciona un Iván Smirnov, que dice que es algo así como la médula moral del Ejército Rojo, el ejemplo de todos, ¿no? Ese Smirnov después fue comisario del pueblo en la Rusia soviética, pero Stalin primero lo corrió y después terminó asesinándolo, ¿no? Una biografía de él cuenta que cuando lo corrieron del gobierno soviético, él era obrero de origen, ¿no? Era, creo que metalúrgico. Y entonces regresó a pedir trabajo a la fábrica, ya en la Unión Soviética, cuando lo corrieron de ser... Y entonces el formulario para pedir trabajo decía último empleo, y él puso pues comisario del pueblo, o sea, es como si aquí como si aquí fuera ministro, ¿no? O sea, como si aquí alguien dijera, fuera a pedir trabajo en una fábrica y pusiera secretario de gobernación, o sea, último empleo, secretario de pero él realmente fue el caso, ¿no? Pero una anécdota personal, yo hace poco en Brasil conocí un señor que fue trotskista y estudia historia del movimiento obrero, era trotskista desde mucho tiempo atrás. Iván Smirnov fue trotskista, en algún momento por eso lo terminaron matando, ¿no? Pero sus hijos huyeron, uno de sus hijos huyó, no se supo a dónde, se cambió el apellido, no quiso volver a saber nada de política, se amargó, se desmoralizó muchísimo y desapareció. Y este señor, que fue normal, él nació en Brasil, hijo de emigrantes ucranianos, que yo conocí, me contaba que se puso a investigar y resultó que Iván Smirnov tuvo hijos en Brasil y él se volvió trotskista, curiosamente, o sea, fue como el nieto, pero sin saber que era nieto de Iván Smirnov. O sea, fue una especie de triunfo de la genética. Sí. Pues es una historia muy, muy padre. También nada más quería añadir 2 cosas a este resumen biográfico, que Larisa fue literalmente en la guerra civil espía, o sea, la mandaban detrás de las líneas blancas para que averiguara cosas, pero creo que no resultó tan buena espía porque era muy extraordinaria, o sea, luego se notaba que llamaba mucho la atención, pues era muy bella, ¿no? Trotsky le llama la Palas Atenea de la Revolución Rusa. Y otro detalle que yo no sé, pero tal vez Paco se acuerde, pero
contó muchas cosas, parece una vida muy larga, pero ¿qué edad tenía a todo esto? O sea, era muy joven, ¿no? Realmente ha de haber nacido en la década del 90 del siglo XIX, o sea que no, murió a los 30 y tantos después de haber hecho todo esto. Si no me equivoco, ¿no? O sea, era realmente muy, muy joven. Nace en el 92, o sea que en el 17 tiene 25 años. Y muere en el 26, creo, ¿no? Cuando tiene 34 años, nada. 34, pues nada, ¿no? O sea, ¿quién aquí? Pocos tienen menos esa edad. Pero, pues, Tienes un poema sobre Larisa Rainer, pero sí, no lo traes. No lo traigo. Pero Marina lo trae, o sea que lo puedes leer, ¿no? Chale. Ahí está. Lo tienes en foto, así que le vas haciendo así. Okay. A ver si puedo. A ver si puedo. Es tecnología nueva para mí. O sea, la Reisner se llama. Esa, nunca lo he leído en público, lo escribí como ayer o antier. Vean, la Brigada para Leer en Libertad tiene antenas en todos lados. Ya sabe que escribió un poema sobre Larisa Rainer y ya lo tenemos. Y ya no sabíamos que iba a venir, pero si venía lo teníamos para que lo leyera. Esa delicadeza suya vocinglera despréndese sonriente, secreta y disonante de este coro como un punzón de oro y mezclas en la carne y el aguante, molido y proletario que tragará el gigante, que cruel destrozará mientras bebe y se arrulla. Esa delicadeza suya en este mundo loco, esa loca paciencia, parece tener poco que ver con la violencia, con la masticación de carne sufridora que el gigante devora. Ese cálido hedor a carne triturada. Usted es una espada, usted es una bruja, usted es una aguja, es un punzón, es una callazón sonriente y culta, diminuta y oculta, que sin embargo canta. ¿Y cómo canta usted, Larisa amada? Canta como una espada, desde su mismo centro para adentro, espada diminuta, la ruta del canto va hacia adentro. Y la ruta de usted es también hacia adentro, adentro de la sed de ese gigante, secreta y disonante, en medio de su sed usted lo arrulla. Esa delicadeza suya es el oro que canta desde dentro y la lleva adelante hacia la sed. Usted es una espada y junto con la carne triturada, en medio de su sed usted lo arrulla. Esa delicadeza suya es el oro que canta desde dentro y la lleva adelante hacia la sed. Usted es una espada y junto con la carne triturada el gigante la ingiere y por dentro lo hiere usted y se atraganta el gigante pues la espada lo hiere. El gigante se muere de una terrible risa de su puya y se muere el pasado. Esa delicadeza suya, Larisa, lo ha matado. Gracias. Gracias. Bien, sí. Pues arrímate y alguien te dará un micrófono. Aquí son demócratas. Gracias. Lo felicito por sus palabras. Excelente el evento. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo abrir los otros medios? Esto es, yo llevo ya rato investigando sobre la reforma energética y subo cosas en Twitter, Facebook, etcétera. Y ya creo que ya le di vuelta a toda la gente que está de acuerdo con, más bien en contra de la reforma energética. Ya estamos en una situación en la que ya nos estamos dando misa entre párrocos, ¿sí? Y mi interés ahora es abrir los medios, pero no basta con los medios alternativos, porque viene una consulta popular. ¿Cómo se puede hacer? Yo antes escribía para el Universal, pero desde que entró Pepe Carreño, ya como que no le gustó mi línea crítica en el periódico. Ahorita ya nadie, pero ni La Jornada acepta ciertas críticas tan radicales. ¿Qué sugiere?
No, yo creo que en la jornada sí. Yo soy un lector habitual y colaborador de la jornada y no creo que haya censura. Pero lo que sugiero es reflexionemos sobre una conversación que tuve hace 2 años con un grupo de compañeros que planteaban los medios se están cerrando. Estábamos en plena campaña contra Peña Nieto y no lograbas hacer llegar la noticia. Las dudosas relaciones de Peña Nieto con los narcos en Michoacán financiando su campaña. No entraba la noticia. Y yo decía, bueno, y cuando no teníamos nada, ¿qué hacíamos? ¿Sí? Y me remitía a la experiencia vivida por el movimiento estudiantil de 68. En 68, medios, ¿cuáles? ¿Sí? ¿Pero cuáles? Aquí hay espacios sueltos y muchos. Hay un locutor en una radio de provincia que dice lo que se le sale de las orejas. Alguien tiene un espacio, hasta en periódicos muy conservadores hay de repente hoyos. Yo decía, cuando no teníamos nada, ¿qué hacíamos? Pues escribíamos a mano un cartelito y lo pegábamos en la puerta de nuestra casa. Volanteábamos, nos subíamos a una farola y hablábamos con la gente. Yo creo que el interés de la campaña que se está haciendo en estos momentos para el referéndum es que es una campaña básicamente de diálogo con la gente. El otro día estaba viendo un reporte de Morena, y Morena había sacado el sábado y el domingo de la semana antepasada 1,340 brigadas en el país a difundir. Eso sin contar las brigadas que movilizó un sector del PRD que está en contra de la reforma, sin contar el trabajo de infinidad de pequeños grupos, grandes, chicos, que hay a lo largo de todo el país que están trabajando el tema. Entonces, la batalla contra la cerrazón del espacio mediático es doble. Por un lado, donde quiera que haya un hoyo, métete. Y no te censures, que te censuren ellos, ¿no? Oblígalos a que sean ellos los que te censuren. Si tú te censuras, estás jugando el papel del enemigo. Ya llega la nota mordida, edulcorada, masajeada, sin la fuerza que debía tener originalmente. Y segundo, como no haya medio, órale. Yo practico el buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? La reforma energética es una mamada. Cada vez que me subo un taxi, visto que de a uno en uno y en los taxis es muy lento, he decidido empezar a hacerlo en el metro. Que subes a un vagón y dices, buenas tardes, damas y caballeros, la reforma energética es una mamada, que atenta contra todos ustedes y chinga que les va a poner, porque en los próximos meses el aumento de precios en la vida diaria va a repercutir, los desempleos, ¿es viable esta locura? Pues absolutamente. ¿Dónde trabajas? En un mercado, órale. ¿Dónde trabajas? En una oficina. ¿Dónde trabajas? En la cadena de producción de una fábrica que produce sartenes y tú tienes la ingrata labor de ponerle el mango a la pinche sartén, ¿no? Bueno, pues de cada 3, una, sueltas un papelito que decide, chinguen su madre Peña Nieto, lo invoca. Es inevitable, no pueden con nosotros, hombre. ¿De dónde sacamos 16 millones de votos contra Peña Nieto en la última elección? Con todo lo que nos echaron encima. Porque nos echaron la caballería, la infantería, los cargaportafolios, toda bola de culeros corruptos y mentirosos que hay en este pinche país, nos los echaron todos. Y les reventamos 16 millones de votos. Muchos de ellos en condiciones verdaderamente impresionantes. Compañeros de una pequeña comunidad en el Estado de México a los que le dijeron, como votes por López Obrador, la presa no se va a construir y el lavadero de agua que hay se va a cerrar y la escuela no va a estar abierta. Y además sabemos por quién vas a votar. Y hubo ahí, en esa comunidad de 300 habitantes, 17 votos por López Obrador. ¡Qué huevos! Fácil aquí en el DF, en los barrios de clase media, ¿no? Donde al que teníamos arrinconado era el pendejo del PRI, que todo el mundo lo estaba mirando, al pobre güey, ¿no? Cada vez que alzaba la mano todo el mundo hacía así, ¿sí? Ya, para lo que me pagan ni vale que me odien tanto, decía el güey del PRI, ¿no?
Jodido estos compañeros, jodido levantar 30 votos en la Sierra de Zacatecas cuando se habían repartido millares de pesos en semilla de avena para la pérdida de la cosecha, y donde cuando se vio que había ahí 30 votos en contra, alguien dijo, ¿y quiénes son? Jodido estar en un pinche iglesia en Lagos de Moreno y que el cura se suba arriba del púlpito y diga, si ustedes votan por López Obrador, va a venir López y les va a quitar los zapatos a los niños pobres. Está grabado. Y ahí hubo compañeros que dijeron, chinguen su madre los niños pobres, que les quiten los zapatos López, y votaron por Andrés. Jodido ahí, donde a esos niveles llega la represión y la presión ideológico, política, física, los miedos, ¿no? Si este país es capaz de desarrollar 16 millones de votos en conciencia en un primer enfrentamiento o en un tercer enfrentamiento, ¿de qué no seremos capaces? Démonos tiempo. Tendremos el gobierno que nos merecemos. Quién sabe qué tanto nos lo merezcamos y qué tanto nos salga bien o mal. Pero los espacios de la comunicación los abres por la vía de los hechos. ¿Puedo hacer una última pregunta? Su pronóstico de la consulta popular. Un aplauso para los compañeros que están pasando. Mi pronóstico contra la consulta, sobre la consulta popular, va a ser un éxito. Van a pedirla 1.300.000, 1.400.000 de mexicanos dentro de 3 semanas y no va a prosperar. No nos la van a dejar pasar. Van a encontrar todos los artilugios legales para bloquearla, pero no importa. Vamos a darles otro putazo más. ¿Sí? Yo creo que aquí es un problema de ir construyendo un poder lentamente. Y va a tener que expresarse ese poder de una manera combinatoria en algún momento de los próximos años. Y va a ser una mezcla de lucha electoral, paro y huelga general y moratoria de impuestos. Y esas 3 armas van a ser el instrumento para derrocar a la dictadura del PRI. Me pediste un pronóstico, es un pronóstico, no es ciencia, es buena voluntad. ¿Saben la diferencia entre un optimista y un pesimista, compañeros? Sí la saben. ¿Qué dijo? ¿Cuántos vendimos? ¿Qué vendimos? Creo que nos tocaron, yo no sé qué chingados hago, pero siempre me tocan 2 o 3 de los pinches loquitos, ¿cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después, hombre. Es un problema práctico. Yo quisiera conocer un poquito su opinión sobre la ley Mordaza. Ahorita pues comienza en el norte, pero creo que hay varias posibilidades de que se siga extendiendo y de plano implementen que solamente a través de boletines los periodistas van a poder hacer su trabajo de investigación. Eso es lo que ellos creen, pero no lo van a lograr. O sea, es imposible hoy amordazar la estructura mediática paralela que se está creando. No hay manera de hacerlo. Hay manera de reprimirnos. Hay manera de poner el ejemplo y uno de cada 10,000 decir, ¿sí? Pero no lo van a lograr. La mejor manera de combatir la ley Mordaza es violándola. Gandhi decía, el deber moral frente a una ley injusta es no acatarla. Yo creo que tenemos que asumir esto, la desobediencia civil.
declarada y explícitamente. Pero me imagino que, pues como siempre, en todo van a venir consecuencias. Y claro que lo mejor es ser desobediente, pero Mija, hace 2 años me invitaron a una conferencia en la Feria del Libro de León, Guanajuato. 3 días antes de que yo diera la conferencia, el alcalde panista de León, Guanajuato, editó un acta de buenas costumbres para la ciudad. Y esa acta prohibía proferir en público malas palabras. Ok, eso fue un lunes, yo llegué el jueves a dar mi conferencia. Y entonces me dijeron, ¿qué opina usted del acta? Que pues les voy a leer un cuento. Les leí un cuento de un libro que se llama Doña Austolia blandió el cuchillo cebollero, en que debe tener unas 400 malas palabras fácil, ¿no? Y cuando lo terminé dije, bueno, y si esto no es suficiente, que vaya y chingue su madre el presidente municipal, y aquí estoy, que venga y me detenga, a ver si tiene huevos, ¿no? Y parece que o no se enteró, porque él no va a conferencias y no lee libros, o dijo, no, ¿para qué me meto en una bronca? Mejor lo dejo correr. La mejor manera de combatir una ley injusta es violándola. La desobediencia civil es un deber moral, que nos la imponen, que va a haber represalias. Bien, asumámoslo, es parte de la lucha. creo que como periodistas, los que estén estudiando, es el deber que se debe de imponer, pero no nada más a los profesionistas, sino a todos. Así es. Que todos seamos unos desobedientes. Deseémonos suerte todos y demos la pelea. Ayer había 2 policías, estábamos parados en la esquina de Tacuba y en la calle donde está el club de periodistas. ¿Qué? Filomeno Mata, sí. Estamos parados en donde está una de las estatuas más horribles de Cuauhtémoc que yo he visto en mi vida. Y estamos parados ahí y había un saxofonista tocando a toda madre, excepto cuando le dabas dinero, porque cuando le dabas dinero el güey se volteaba a ver y desafinaba. Debía tener unos 20 años o cosa por el estilo. Y de repente pasa una patrulla y le dice, vete. Y entonces estamos un grupo de gentes que habíamos salido de una conferencia y le dijimos al patrullero, vete tú. Está violando madres, está tocando el saxofón y debías agradecérselo, güey. Órale, carretera, vámonos. Cuando vio que éramos como 30, decidió que mejor no entraba en debate. ¿Sí? Esta ciudad, desde que el mancerismo se ha apoderado de ella, vive en condiciones de autoritarismo y está regresando. Y la manera de combatir el autoritarismo es armándosela de pedo a cada instante. ¿Sí? Creemos las condiciones, pero no es posible que permitamos el abuso del poder. ¿Sí? Este argumento de los güeyes que viven en las lomas, y hay pobres en las calles, pues chingada, invítalos al salón de tu casa, ¿no? Con eso libramos las calles de pobres. Tienes casa grande, tiene patio, tiene jardín, tiene salón grande, pues ahí los ponemos, ¿no? ¿Qué pinche argumento es este? ¿Con qué derecho moral se atreven a decir que hay pobres en las calles? Pues ellos son los que los han fabricado, ¿sí? Yo creo que es continuamente un debate moral y hay que tomar posición y partido continuamente, ¿no? Los vendedores de canciones horrorosas en el metro. Me cae de madre que yo tiemblo cada vez que entra uno con el pinche aparatito colgando del pecho y pone a Chicoche y la crisis, cabrón. Para un tipo que le gusta Mozart como yo, Chicoche son chingaderas. De a tiro, pues, es capaz de lesionar gravemente, no los tímpanos, las neuronas. Pero lo miro con cariño, chinga. Está honestamente buscándose la vida. Prefiero que trate de destruirme mi estética con Chicoche y la crisis a que me asalte. Entonces,
¿Cuál es la posición frente al problema del vendedor ambulante? La posición es, si no logramos ayudarlo, que es lo que deberíamos hacer como sociedad, dejémoslo vivir, chinga. Y esto es un debate moral que tenemos que asumir todos moralmente, porque si no el autoritarismo y el abuso se reproducen exponencialmente ante la mirada cómplice de los que decimos, pues no es mi pedo y miramos para otro lado. Le quería dar las gracias por esta presentación de su discurso y coincido con usted en cuanto a que cada uno de nosotros podemos ser responsables de informar, porque la información y la tarea de los periodistas que son realmente por vocación y que aman a su patria es valiosísima, porque informando se forma conciencia. Y cada uno de nosotros podemos ser portador de esa información que leemos en los periódicos o en los medios de comunicación, que realmente sí nos comunican y sí nos informan de la realidad espantosa que está viviendo el país y que el país está colapsando. Y muchas personas ni siquiera se enteran, hasta nos hacen así cuando de repente les pedimos una firma para que sea la consulta el año que entra. Y no obstante de que los vaticinios no son muy optimistas, creo que todos debemos de firmar, porque va a tener un peso esa firma para solicitar esa consulta. Informar es muy fácil, como dice el señor Taibo. Si yo veo un buen artículo en La Jornada, lo hemos hecho hasta cartel, para que la gente, y sí llama la atención, damos folletos, informamos, platicamos. El otro día me ocurrió algo graciosísimo, en el camión iba yo con una amiga que somos de Morena, y le iba diciendo de lo del fracking, de la tragedia que se viene con esa técnica para extraer el gas natural, ¿verdad? Que por cierto, ayer hubo una explosión en Nuevo León, porque las tuberías pues se rompen con el paso de los camiones tan pesados, y aquí en la ciudad tenemos ese problema, y han venido metiendo el gas natural a fuerza, sin que nosotros lo pidamos, y no solamente no es más barato, sino que además es muy peligroso, dadas las condiciones del subsuelo de nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Para sacar ese gas natural, le iba contando yo a mi amiga, fíjate que se van de 3 a 5,000 metros del nivel de la tierra hacia abajo, y inyectan venenos químicos de lo más cancerígenos, con millones de litros de agua potable y arena que después regresan al subsuelo, y con eso se riegan nuestros cultivos y se contamina nuestra agua. Y por eso vemos que hay niños que en Hidalgo, por la cuestión de las minas, nacen sin cerebro, y cáncer en niños de 4 años con leucemia, y cáncer, y cáncer, y cáncer, y cáncer, porque ya nos está haciendo daño. Íbamos platicando de esto en el camión cuando de repente se sintió un silencio sepulcral en el camión, y todo mundo nos iba escuchando. Y esa me parece, los jóvenes que tienen esta habilidad, ir platicando y informar. Eso es una estrategia que nos resultó de casualidad, porque realmente íbamos platicando ella y yo, pero de repente se empezó a sentir el silencio y todo el mundo nos iba escuchando. Y por qué no, como el señor Taibo dice, cada uno de nosotros, que ya lo hemos hecho, pararnos en el metro y decir, nos está sucediendo esto y casi nadie lo sabe. Y como no lo saben, pues no actúan. Por lo menos cuando se dice una marcha, no dicen la bola de revoltosos. Que se unan, porque hay que luchar y unirnos para luchar por todos, porque esta nación, ¿qué les vamos a dejar a los jóvenes y a los niños? Nada, nada, ni comida sana, ni educación, ni una ley del trabajo que realmente proteja a los trabajadores. Viene la reforma de la ley de salud, la reforma del campo, donde dicen, oye, a este señor yucateco, ¿cómo se llama? El que tiene una, Codwell, que lo entrevistó a Aristegui y le dijo, simplemente dice, bueno, pues si los campesinos no nos quieren ceder la tierra, pues la tomamos prestada por 20 años. ¿Cómo, qué tal, eh? Entonces, cosas tan absurdas como eso, no lo podemos permitir. Luchemos ahorita de una manera pacífica, y a lo mejor en un momento dado no va a tener que ser tan pacífica, ¿eh? Porque yo sí me voy a cargar mínimo mi resortera. Muchas gracias. Aquí estamos recabando firmas, ¿sí? Por si quieren firmar para la consulta. Muchas gracias, y gracias a usted, señor Taibo. La última vez que me llamaron señor Taibo fue una vez que me detuvieron, mija. Un granadero dijo, ¿y usted quién es? Paco Ignacio Taibo. Dijo, pase usted, señor Taibo. ¿Quería hablar la compañera? Sí. Primero, pues ya que lo tienes, échatelo. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Señor Paco Ignacio, no está en el reclusorio ni nada, entonces
Hace rato usted mencionaba que en algún momento a lo mejor lleguemos a tener el gobierno que como sociedad merecemos. Yo, al igual que la señora, estoy dispuesta a asumir las consecuencias y ser responsable de mis actos. Y yo lo he dicho desde el 88, en donde Cárdenas no lo dejaron llegar al poder. Me he puesto a pensar qué necesita la sociedad para que de verdad todos seamos responsables y tengamos las mismas ganas de ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Usted dice que es un proceso largo, yo entiendo que debe ser largo, las cosas buenas no se construyen de la noche a la mañana, pero en realidad no tenemos ya lo que nos merecemos como grueso de la sociedad, y me refiero a que no es que necesitamos justamente escarmentar para darnos cuenta que podemos tener cosas mejores. A lo que voy, no quiero sonar pesimista después de la definición que nos dio, pero de verdad es que yo sí sufro. O sea, sí sufro al ver cómo cada vez nos ponen la piedra y tropezamos como sociedad y volvemos a tropezar. Yo, para las elecciones pasadas, bueno, para mí cada 6 años es un sufrimiento, ¿no? O sea, porque cada 6 años al ver los resultados de las elecciones lloro. Entonces, es frustrante, pero sí, no por eso pienso bajar las manos. A lo que voy es, ¿no será que en realidad merecemos que nos sigan partiendo la madre, para darnos cuenta que en realidad no es lo que merecemos? No sé si la analogía está bien hecha, pero a veces creo que como sociedad sí necesitamos que nos hundan más para decir, ahora sí todos cabrones, vamos a agarrar las resorteras, vamos a agarrar las escobas y hasta las últimas consecuencias, porque en realidad nos tenemos que dar cuenta que somos más que un pinche güey de copetito bonito que cada vez se ve más con el botox ante las cámaras. O sea, somos más que eso, ¿no? No podemos quedarnos así. Perdón por las malas palabras. Sí, soy muy grosera, estudié en la UNAM. Y la paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud. Si tú que tienes 30 años, tienes 30, 20, ¿qué? 34. Bueno, yo tengo 66. Llevo en el movimiento desde que tengo 14 años. Yo ya debería estar hasta la mismísima madre de mi madre que por cierto está ahí y que sirvió para educar a sus hijos en las sanas tradiciones de la izquierda. La paciencia es una virtud. Si nos desesperamos, ganan. Si nos convencen de que son inmortales, ganan. Si nos convence de que no se les puede derrotar por la vía electoral, ganan. Si nos convencen que la movilización pacífica no va a triunfar, ganan. O sea, la victoria del sistema está en desmoralizarnos. Y en ese sentido, mantener la moral es como una obligación práctica, ¿sí? Piensa de repente que no estás en una ciudad progresista como esta, donde podemos hacer cosas como estas con absoluta libertad, ¿sí? Y de hecho se están haciendo, y debe haber 10 cosas como o 20 o 30 en esta ciudad, conferencias, debates, presentaciones de libros, mítines, bla, bla, ¿no? Piensa que estás viviendo en Altamira, Tamaulipas, donde hay un güey que es de izquierda, porque recibe la revista Siempre desde hace 40 años. Y entonces el pinche rojo del pueblo, donde el cura del pueblo, ¿no?, es preneandertal. El concilio, el Vaticano II todavía no lo llegó porque la correspondencia es lenta en Altamira, Tamaulipas. Donde el pueblo está dominado por la combinación más cruel que te puedas imaginar. Caciques agrarios, ¿sí?, charros sindicales setemistas, narcos, y las mamás de los narcos que mandan un chingo. Piensa que estás ahí. Para que llegue la conciencia, Altamira, Tamaulipas, le ronca, y sin embargo va a llegar. La conciencia es un fenómeno viral, ¿sí? El que toca lo va ganando y se expande, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de trabajo inmenso para hacer. Y de repente la gente me pregunta, ¿y yo qué hago? Y yo digo, pues tengo respuestas fáciles, medio fáciles, complicadas y muy complicadas. ¿Cuál quieres? Me dice la fácil. Digo, bueno, hay 3.5% de analfabetas en la Ciudad de México. ¿Tú sabes leer y escribir? Sí. Bien. Pide al INEGI que te dé el censo
y alfabetiza. ¿Sí? Rompes, todos sabemos que la alfabetización es un instrumento progresista. ¿Sí? El que aprende a leer, aprende a abrirse información, mundo, espacio. Pero además te pone en contacto con un grupo de gentes con las que no solo vas a decir la A con la B, sino que también vas a hablar de eso, de las reformas, bla, bla. Esa es la fácil. La más fácil, organízate y empieza a hacer trabajo político en tu barrio, en tu escuela, en tu colonia, en tu fábrica, en tu oficina. ¿Sí? Que no hay condiciones, que yo trabajo en un pinche Oxxo y como sepan que nos organicemos, nos corren a todos. Pues clandestinos, camaradas, hagan un equipo de fútbol de izquierda, ¿sí? Que se llame los Llaneros Rojos, ¿sí? Y no le digan a nadie que se llama así, ¿no? Y váyanse los domingos a jugar en los campitos ahí en Iztapalapa, y en lugar de jugar fútbol, le prestan la pelota a unos huevones que sí quieren jugar fútbol, y ustedes dedíquense a conspirar, ¿sí? A la mediana, ¿no? O sea, entremos en acción, ¿sí? Viralmente, yo soy tímido, yo no puedo hablar en un camión, a mí me entran ataques de timidez, yo digo, porque lo que yo creo y me empieza a bajar la voz, bueno, pues cómprate una camiseta que diga la reforma apesta, ¿no? Y bueno, de vez en cuando, pues la abres, ¿no? ¿Sí? Inventa, vuélvete creativo. En términos de yo estoy en una cruzada por la transformación de México. Y eso significa encontrar cosas que hacer que colaboren en el proceso. Y sí, no será la última vez que vamos a llorar más veces. Perderemos elecciones fraudulentas, nos transarán, iremos a una huelga general en un poblado y la perderemos. Bueno, yo les sugiero que hagan lo que yo hice. Me compré una camiseta que decía nacidos para perder y en la parte de atrás dice pero no para transar, ¿sí? Y tengo asumido que este es un camino de batallas, derrotas, pero al mismo tiempo es un camino de expansión de la conciencia. Cada vez este pueblo es más duro y más sabio, ¿sí? Y cada vez somos más. Sorprendente, pero cada vez somos más. He recorrido durante estos 3 últimos años el país de punta a rabo y me he encontrado movimiento organizado prácticamente en los lugares más insospechados, ¿sí? Lo que ocurre es que a veces no lo sabemos, no sabemos que somos muchos, solo lo sabemos en la gran manifestación que va al Zócalo y que somos 500,000, y ahí sí nos sentimos parte de un movimiento extenso, amplio, pero en el día a día la sensación del aislamiento es fuerte. Y siempre hay un novio pendejo que te dice, ay, mijita, ¿por qué pierdes el tiempo con esas cosas? Se trata de la marmaja, la lana. Pues ese güey, córrelo de tu vida, por mucho que el sexo sea bueno, la vida es una mierda con un tipo así, ¿sí? Exclúyelo, ¿sí? Mándalo a que se vaya a coger con Videgaray, que es lo que se merece un güey así, ¿sí? Rompamos los hilos, avancemos. Generemos conciencia. La conciencia es viral, compañeros. Y sobre todo, no perdamos el sentido del humor. Es fundamental. Vamos a distribuir el libro. Quédense todos en sus lugares y tienen que firmar de recibido. De que ustedes recibieron el libro para que nosotros podamos justificar. Las familias de A1. Sí, va, un segundito, nada más organizamos la distribución. Al final. Pues sáquense otro porque hay más gente. Si no te damos el libro, no lo lees, me parece una justa actitud. Muy ecuánime, absolutamente. Nomás acércate porque ni modo que mandemos una brigada especial para llevarte el libro.